Cuando Estados Unidos detonó la primera bomba nuclear, pensó que era el único país con el arma definitiva. Creían que eran intocables, pero estaban equivocados. Esa explosión en realidad inició una carrera peligrosa, y hoy existen 10 países que han logrado descifrar el código y construir la bomba. Algunos se ayudaron entre sí, otros se espiaron y se robaron información. Casi todos involucraron espías, traiciones y alianzas secretas que el público nunca debía conocer. Vamos a recorrer la línea de tiempo completa de cómo estas 10 naciones compitieron contra el tiempo y entre ellas mismas para construir la tecnología más letal del planeta. También veremos a los países que estuvieron peligrosamente cerca y que podrían ser los siguientes en la lista en desarrollar un arma nuclear. La historia comienza en Alemania, en 1938. Ahí fue donde los científicos descubrieron por primera vez la fisión nuclear. Se dieron cuenta de que al dividir los átomos podían liberar una enorme cantidad de energía mediante una reacción en cadena. Este descubrimiento aterrorizó a la comunidad científica. Al año siguiente, Albert Einstein envió una advertencia a Estados Unidos. Le dijo al gobierno estadounidense que los nazis podrían convertir esta nueva ciencia en un arma. Esa advertencia dio inicio al experimento científico más caro y secreto de la historia. Estados Unidos lanzó el Proyecto Manhattan. Fue una operación gigantesca que involucró a científicos de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Gastaron casi 1% de todo el PIB estadounidense en ese único objetivo. Estaban compitiendo contra los alemanes, que sabían que trabajaban en su propio programa. Sin embargo, los alemanes tuvieron mucho menos éxito. Alemania se rindió en mayo de 1945, pero la bomba aún no estaba lista. No fue sino hasta julio de 1945 cuando el mundo cambió para siempre. El presidente Harry Truman estaba en la conferencia de Potsdam con Joseph Stalin y Winston Churchill, decidiendo el destino de la Alemania de posguerra. Mientras estaba ahí, recibió un mensaje secreto. La prueba Trinity en Nuevo México había sido un éxito. Estados Unidos ahora poseía el poder del sol. El presidente Truman decidió decirle a Stalin que Estados Unidos tenía un arma nueva de una fuerza destructiva inusual. Esperaba que Stalin se sorprendiera, pero Stalin simplemente asintió y dijo que esperaba que Estados Unidos la usara bien contra Japón. Truman no sabía que Stalin ya estaba completamente informado. La Unión Soviética tenía espías profundamente infiltrados dentro del Proyecto Manhattan. En privado, Stalin estaba furioso de que los estadounidenses se le hubieran adelantado. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas sobre Japón y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando el humo se disipó, una nueva carrera acababa de comenzar. La Unión Soviética se convirtió en el segundo país en unirse al club nuclear. Habían iniciado su investigación desde 1941. Empezaron a sospechar cuando notaron que los científicos estadounidenses y británicos dejaron de publicar artículos sobre física nuclear. Se dieron cuenta de que el trabajo había pasado a la clandestinidad. Después de ver la destrucción en Japón, el programa soviético entró en máxima velocidad. Habían robado una enorme cantidad de datos a los estadounidenses, pero tenían un problema. Eran paranoicos. Temían que agentes dobles estadounidenses les estuvieran pasando cálculos incorrectos para sabotearlos. Por eso no confiaron completamente en los diseños robados. Usaron científicos alemanes capturados y realizaron su propia investigación para verificarlo todo. Avanzaron mucho más rápido de lo que Occidente esperaba. En 1949, los soviéticos detonaron el RDS-1 en Kazajistán. El monopolio estadounidense había terminado. La carrera armamentista de la Guerra Fría había comenzado oficialmente. Podrías asumir que el tercer país sería el Reino Unido. Después de todo, los británicos habían sido aliados clave de Estados Unidos. De hecho, ellos habían hecho gran parte del trabajo inicial con un proyecto llamado Tube Alloys. Durante la guerra, entregaron toda su investigación a Estados Unidos bajo el Acuerdo de Quebec, que establecía que ambas naciones compartirían la tecnología. Pero en 1946, Estados Unidos traicionó ese acuerdo. Aprobó una ley que cortó todo intercambio de información nuclear. Querían quedarse con los secretos para ellos mismos. Los británicos quedaron impactados. Se dieron cuenta de que para seguir siendo una potencia mundial, tenían que hacerlo por su cuenta. Aún controlaban gran parte del suministro mundial de uranio y tenían el conocimiento necesario. Actuaron con rapidez. En 1952, el Reino Unido detonó su primera bomba, llamada Operación Hurricane, frente a la costa de Australia. Habían vuelto a la cima, pero el juego estaba cambiando. Las bombas lanzadas sobre Japón eran bombas de fisión. A principios de la década de 1950, los científicos ya trabajaban en algo mucho peor: armas termonucleares, también conocidas como bombas de hidrógeno. En lugar de dividir átomos, estas bombas los fusionan, como la energía dentro de una estrella. Estas armas eran cientos de veces más poderosas que la bomba de Hiroshima. Científicos como Oppenheimer suplicaron al gobierno que no las construyera. Advirtieron que llevarían a la destrucción de la humanidad, pero el presidente Truman los ignoró. En 1952, Estados Unidos probó Ivy Mike. Fue la primera bomba de hidrógeno. Los soviéticos siguieron en 1956
1945 y los británicos en 1957. El potencial destructivo de la humanidad acababa de multiplicarse por 1000. El cuarto país en unirse a la lista fue Francia. Francia había sido humillada durante la crisis de Suez y se sentía intimidada por las superpotencias. Decidieron que necesitaban su propio elemento disuasivo para ser tratados como una gran potencia europea. Estados Unidos estaba firmemente en contra de que Francia tuviera armas nucleares e intentó disuadirlos. Pero el presidente Charles de Gaulle fue tajante. Declaró públicamente que las armas nucleares eran esenciales para la soberanía francesa. Francia obtuvo uranio de sus colonias en África, como Madagascar y Gabón. Aunque Francia aún se reconstruía de la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial, sus científicos trabajaron sin descanso. En 1960 Francia se internó en el desierto del Sahara, en Argelia, y detonó su primer dispositivo llamado Gerboise Bleu. La explosión envió un mensaje contundente a Washington y al mundo. Francia demostraba que ya no necesitaba esconderse detrás del ejército estadounidense para su seguridad. El quinto país fue China. Los chinos querían un disuasivo contra Estados Unidos. Al principio, la Unión Soviética los ayudó, viéndolos como un aliado comunista. Pero la relación se deterioró. El líder soviético Khrushchev comenzó a criticar el legado de Stalin y buscó mejorar las relaciones con Occidente. El presidente chino Mao Zedong consideró esto una señal de debilidad y acusó a los soviéticos de perder su espíritu revolucionario. Ambas naciones se separaron y los soviéticos retiraron toda su ayuda técnica, dejando a China sola para resolver el resto. China atravesaba un enorme caos interno con la revolución cultural, pero aún así destinó enormes recursos a la bomba. En 1964, China sorprendió al mundo al probar su primera bomba atómica en el lago seco de Lop Nur. Luego hizo algo increíble. Solo 32 meses después, probó una bomba de hidrógeno. Fue la transición más rápida jamás lograda por una nación, de una bomba básica de fisión a una avanzada bomba de fusión. El sexto país es el más misterioso de la lista: Israel. Hasta el día de hoy, Israel nunca ha admitido oficialmente tener armas nucleares. Mantiene una política de ambigüedad total, pero el mundo sabe que las tiene. En la década de 1950, Israel comenzó a construir una instalación nuclear secreta en el desierto del Negev, con ayuda de los franceses. Aviones espía estadounidenses detectaron finalmente la construcción. El presidente John F. Kennedy estaba muy preocupado y exigió inspecciones. Los israelíes retrasaron el proceso y ocultaron sus verdaderas actividades. Construyeron muros falsos y elevadores ocultos para esconder las instalaciones de fabricación de bombas bajo tierra. Kennedy murió antes de poder detenerlos, y su sucesor, Lyndon B. Johnson, fue mucho más permisivo. Para 1967, se cree que Israel ya tenía la bomba. El mundo obtuvo confirmación de esto décadas después. En 1986, un técnico llamado Mordechai Vanunu trabajaba en la instalación secreta israelí. Tomó fotografías y las sacó clandestinamente del país. Entregó la historia a un periódico británico. Pero antes de que pudiera publicarse, el servicio secreto israelí, el Mossad, lo localizó. Le tendieron una trampa. Una agente femenina fingió ser una turista estadounidense en Londres. Coqueteó con Vanunu y lo convenció de volar con ella a Roma para un fin de semana romántico. Tan pronto como llegó a Roma, fue drogado, secuestrado y enviado de regreso a Israel. Pasó 18 años en prisión. Su sacrificio confirmó al mundo que Israel era, de hecho, una potencia nuclear. El séptimo país fue India. India se sentía rodeada, atrapada entre dos enemigos poderosos. Había perdido una guerra contra China en 1962 y mantenía conflictos constantes con su archirrival Pakistán en la otra frontera. Iniciaron un programa de investigación utilizando un reactor que Canadá les había dado para energía pacífica. India afirmó que no estaba construyendo una bomba, pero en 1974 realizaron una prueba en el desierto. La llamaron una explosión nuclear pacífica. El nombre clave fue Smiling Buddha. El mundo no se divirtió. Canadá y Estados Unidos impusieron sanciones a India por el mal uso de la tecnología. India hizo una pausa, pero oficializó su programa armamentista en la década de 1990. Declararon una política de no primer uso, lo que significa que prometen no usar armas nucleares a menos que alguien las use primero contra India. El octavo país es quizá la historia más única de todas: Sudáfrica. Para la década de 1970, el gobierno sudafricano estaba completamente aislado. El resto del mundo rechazaba su racismo y se negaba a ayudarlos. Miraban sus fronteras y veían enemigos por todas partes. Países vecinos como Angola caían bajo control comunista. Decidieron que necesitaban la póliza de seguro definitiva. Tenían enormes reservas de uranio y las usaron. En 1979, un satélite estadounidense detectó un misterioso doble destello de luz en el Océano Índico, cerca de islas controladas por Sudáfrica. Se cree ampliamente que fue una prueba nuclear conjunta con Israel. Para la década de 1980, Sudáfrica
había construido 6 bombas nucleares completamente funcionales. Pero luego el mundo cambió. La Unión Soviética colapsó. La amenaza del comunismo se desvaneció. El gobierno del apartheid sabía que su tiempo se acababa. Temían entregar armas nucleares al nuevo gobierno entrante encabezado por Nelson Mandela. Así que hicieron algo que ningún otro país había hecho jamás. Desmantelaron voluntariamente todas sus armas. Destruyeron los planos y fundieron el uranio. Por eso Sudáfrica es el único país que construyó sus propias armas nucleares y luego las abandonó por completo. El noveno país fue Pakistán. Después de perder una guerra contra India en 1971, el primer ministro pakistaní hizo una promesa famosa. Dijo que incluso si la gente tenía que comer pasto, conseguirían su propia bomba nuclear. No podían permitir que India los dominara. El héroe de su programa fue un hombre llamado Abdul Qadir Khan. Era un metalurgista que trabajaba en los Países Bajos en una instalación que enriquecía uranio. Usó su autorización para robar planos ultrasecretos de centrifugadoras. Memorizar diseños, copiar documentos y llevarlos de regreso a Pakistán les dio una ventaja enorme. También recibieron ayuda de China, que quería mantener a India bajo control. Estados Unidos sabía lo que Pakistán estaba haciendo. Sin embargo, necesitaba la ayuda pakistaní para combatir a los soviéticos en Afganistán, así que hizo la vista gorda. En 1998, apenas semanas después de que India realizara una serie de pruebas, Pakistán respondió. Detonaron 5 bombas en las montañas. La multitud en Pakistán enloqueció. Habían nivelado el campo de juego. A diferencia de India, Pakistán tiene una política de primer uso. Se reserva el derecho de lanzar misiles nucleares si siente que está a punto de ser derrotado en una guerra convencional. Esto nos lleva al 10º y último país de la lista, Corea del Norte. Corea del Norte quería armas nucleares por la misma razón que todos los demás, la supervivencia del régimen. La familia Kim creía que, sin la bomba, Estados Unidos eventualmente los invadiría. Comenzaron con ayuda soviética para energía, pero luego se volvieron rebeldes. Firmaron tratados prometiendo no construir armas y luego los incumplieron. Usaron diseños que compraron a Pakistán. En 2006, Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear subterránea. Fue una explosión pequeña y algunos expertos creen que fue un fracaso parcial, pero siguieron intentándolo. En 2009 y 2013 probaron bombas más grandes. Para 2017 detonaron una bomba termonuclear de hidrógeno. Hoy tienen misiles intercontinentales que, en teoría, pueden alcanzar a Estados Unidos. Son el único país que se ha retirado del Tratado de No Proliferación y ha construido con éxito un arma nuclear. Estos son los 10 países que construyeron la bomba, pero la historia es más grande que solo ellos. Hay otros países que albergan armas nucleares. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y los soviéticos colocaron misiles por todo el mundo como piezas de ajedrez. Hoy las armas nucleares estadounidenses aún están estacionadas en Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía. Rusia ha trasladado recientemente armas nucleares tácticas de regreso a Bielorrusia. La amenaza no proviene solo de los países que las fabrican, sino también de los que las alojan. También debemos mirar a los países que lo intentaron y fracasaron. Puede sorprenderte saber cuántas naciones estuvieron cerca. Argentina y Brasil tuvieron programas militares que abandonaron. Suecia y Suiza lo consideraron. Pero la región más volátil siempre ha sido Medio Oriente. Irak tuvo un programa nuclear bajo Saddam Hussein. En 1981, Israel lanzó un audaz ataque aéreo llamado Operación Ópera. Bombardearon el reactor iraquí y lo destruyeron. En 2007, Israel lo hizo de nuevo. Bombardeó una instalación secreta en Siria que se estaba construyendo con ayuda norcoreana. La preocupación actual es Irán. Irán ha estado enriqueciendo uranio durante años. Israel y Occidente han intentado sabotearlos y frenarlos. Hay otro país que a menudo se pasa por alto: Japón. Japón es lo que los expertos llaman un estado umbral. Tiene tecnología avanzada de cohetes y enormes reservas de plutonio provenientes de sus reactores de energía. Los expertos creen que Japón podría construir un arma nuclear en cuestión de meses si así lo quisiera. Actualmente su constitución pacifista lo impide, pero si la situación geopolítica en Asia cambia, Japón está listo para accionar el interruptor. Finalmente, no podemos olvidar la amenaza silenciosa que se esconde en el océano. Los tratados y las inspecciones se centran en tierra firme, pero el verdadero poder de las naciones nucleares reside en las profundidades. Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China e India operan submarinos armados con armas nucleares. Estas naves pueden permanecer sumergidas durante meses. Son prácticamente imposibles de rastrear. Garantizan que incluso si un país es borrado del mapa, sus submarinos puedan lanzar un ataque de represalia desde cualquier parte del mundo. Este es el concepto de destrucción mutua asegurada. Es una lógica aterradora que ha mantenido la paz durante 80 años. La ciencia que comenzó en un laboratorio en Alemania ahora se ha extendido a cada rincón del mapa. Hemos visto al club crecer de un solo miembro a 10. La tecnología es antigua y los planos ya existen. Lo único que detiene al próximo país es la política, no la ciencia. La pregunta más aterradora ahora es: ¿quién será el número 11?